adquisición de talento, que trabaja en LinkedIn y bueno, África, ahora nos vas a decir exactamente qué nos vas a hablar, ¿eh? Yo lo que tengo aquí es... Escucha bien, ¿no? Primero voy a chequear. Vale, va mucho sobre marca de talento, perfecto, tú seguro que mucho mejor que yo lo describes. Simplemente decir a todas las personas que nos están escuchando que sabéis que podéis descargar las diapositivas en un link que os estamos pasando por el chat. Y África, ya todo tuyo, disfruta muchísimo de esta última charla, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Vamos a cerrar hoy con esta parte de marca de talento tan relevante en la que yo veo tanto potencial, no tanto que se puede hacer. Pero nadie mejor que tú para contárnoslo, África. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Genial, nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Antes hablabas de pasión y realmente es que ha sido un placer estar o haber compartido esta tarde con estos profesionales que habéis invitado, porque desde luego cada uno de ellos se ve que les apasiona lo que hacen y repito, es un placer. Me has presentado brevemente, básicamente mi background es en recursos humanos, en concreto en adquisición de talento, y trabajo desde hace ya 7 años en LinkedIn. Y lo bonito de esto es que me ha permitido ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el ámbito de recursos humanos y, en concreto, cómo hemos ido adquiriendo otro tipo de funciones que quizás no eran las habituales, entre las que se encuentra, por ejemplo, el trabajar nuestra marca como empleadores. En este caso, la charla tenía otro nombre, pero bueno, he decidido un poco hacer hijacking de la sesión y bueno, pues cambiar el título. Como veis, realmente es un título un poquito provocativo, ¿no? El cómo tomar control de tu marca de talento. ¿Por qué lo presento así? Porque si hay una idea con la que quiero que os quedéis cuando termine esta sesión, es que todos y todas las empresas tienen marca de talento. Todos vosotros tenéis una marca de talento en las compañías en las que estáis. Ya sea quizás de una manera más inconsciente o más consciente o incluso que no se haya trabajado, pero todos y cada uno de vosotros tenéis una marca de talento, un poco como diría Oprah, ¿no? Ahora bien, en el caso de que hayáis trabajado esta marca, evidentemente la imagen que tenga el candidato va a ser más realista o va a estar un poquito más lejos de la realidad. ¿Por qué digo que todos tenéis una marca de talento y lo asumo o lo digo con tanta rotundidad? Porque al final la marca de talento no deja de ser lo que el candidato entiende que es vuestra empresa como lugar para trabajar, lo que podéis ofrecerles como empleador. Y esto ya, como digo, repito, el candidato ya sabe o tiene una idea. Cuando os acercáis, le mandáis un email o publicáis una oferta de empleo, va a tener esa idea, ¿no? ¿Y por qué es importante que esa idea sea más cercana a la realidad o incluso que esa persona nos conozca? Bueno, pues sobre todo hablamos de motivos de eficiencia y de calidad, ¿no? Al final queremos que los candidatos que apliquen a nuestras ofertas de empleo, que respondan a mis mensajes, sean los mejores, los que más encajan con mi cultura, con mis valores y, por supuesto, lo queremos como todo, ¿no? En menos tiempo y más fácil. Queremos que sea eficiente, ¿no?, el proceso de selección. Y es por este motivo que creemos que la marca de empleador pues, puede ayudaros. Ahora bien, muchos de vosotros, y voy a volver al contexto, ¿no? Os voy quizás a poner por un momento en la tierra de nuevo, lo siento, lo voy a tener que hacer así. Es verdad que la situación en la que estamos viviendo es una situación un poco compleja. Y algunos de vosotros podréis estar pensando, bueno, ¿tiene sentido trabajar una marca de empleador cuando en mi empresa estamos en hiring freeze, o sea, no estamos contratando? O incluso en algunos de vuestros, en algunas de vuestras empresas puede ser que estéis en procesos de ERTE, ¿vale? Igual parcial de la plantilla. ¿Tiene sentido? Bueno, pues os devuelvo la pregunta, básicamente. Os la devuelvo y os pregunto una cosita antes de deciros, ¿no? De deciros como el que pienso yo. ¿Creéis que en los próximos meses no vais a contratar a nadie en la plantilla? Voy a dejar unos segundos para que lo penséis bien. O sea, ¿en los próximos meses creéis que no va a haber ninguna contratación en vuestra plantilla? Vale, entiendo que ya lo habéis pensado. Entiendo que quien esté contratando, la respuesta va a ser un fácil sí, pero aquellos que estéis en esa situación de congelación de contrataciones o quizás en estos ERTEs que comentábamos, podéis pensar, bueno, pues a priori no. Bueno, pues ¿qué pasaría si vuestro director de sistemas, por ejemplo, se va de la compañía? O vuestra directora financiera se va de la compañía. Bueno, pues ahí tendríais que contratar, ¿no? Ahí tendríais que volver al mercado.
Bueno, pues lo que va a pasar es que os vais a encontrar un mercado un poquito más complejo. En muchos sentidos, ¿vale? Vamos a ir a lo largo de la presentación viendo alguna de esas aristas, ¿no? de la realidad, de la complejidad de la realidad, pero lo primero que os vais a encontrar es que las personas a las que estáis buscando, a veces, dependiendo del sector, de la industria, de la función en la que estén, pueden estar menos dispuestas a cambiarse de empleo. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, en este caso es un estudio que hemos hecho y hemos comparado las visitas que había a las ofertas de empleo en abril 2019 con las visitas a las ofertas de empleo en abril 2020. Y lo que hemos visto es que si bien efectivamente en algunas funciones hay más búsqueda proactiva, en otras funciones ha decrecido casi un 20%. Es decir, los profesionales en hardware, networking, finance, logística, estos sectores que vemos aquí, están disminuyendo el tiempo que invierten en ver ofertas de empleo. Si a esto le sumamos que sabemos, y estos son datos LinkedIn pre-crisis, que el 75% de los profesionales en LinkedIn no está buscando de manera activa, y esto lo sabíamos entonces, imaginaros ahora cuáles pueden ser los porcentajes en alguna de estas funciones. Con lo cual, bueno, pues hay que tener esto en mente, pero además también hay que pensar en la post-crisis o en la nueva normalidad, ¿no? Como se viene llamando últimamente. Cuando vuelva la nueva normalidad, contrataremos, ¿vale? Volveremos a contratar. Es lógico que las compañías vuelvan con sus planes de reclutamiento. No sabemos si será en X meses o será en un año o cuándo será, porque, sinceramente, si aquí dijera lo que va a pasar, estaría mintiendo. Nadie tiene una bola mágica en este caso, ¿no? Pero sea cuando sea, lo que sí puedo asegurar es que volveremos a contratar, ¿no? Entonces, en este caso también pensad que tenemos que haber lanzado un mensaje sobre cómo nuestra empresa ha gestionado la crisis. Porque, de nuevo, os invito, ¿no?, a que os pongáis un poco en la mente del potencial candidato al que os vais a dirigir. Pensamos en ese momento post-crisis o, bueno, nueva normalidad, y pensamos en esas llamadas o reuniones o entrevistas que tengamos con los candidatos. ¿Creéis que esa persona no va a querer saber cómo habéis gestionado o cómo vuestra empresa ha gestionado la crisis? Porque yo lo haría. O sea, yo, por ejemplo, estoy súper contenta con mi empresa, creo que se han hecho cosas muy bien y el día que busque un empleador, creo que va a ser uno de los tickets que voy a querer cumplir, ¿no? Que sea un empleador que cuide a sus empleados, que haya tenido un plan que pues haya estado acorde con las circunstancias, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Estamos ante un momento complejo y os he traído un poco a la tierra las malas noticias, entre comillas, pero luego también las hay buenas. Y es que resulta que lo que sí que es verdad es que ahora esta audiencia, que si bien decimos está más reticente a un cambio de empleo por razones obvias, sí que vemos que el usuario en nuestra plataforma está consumiendo cada vez más contenido. Vemos que hay 9 billones de impresiones, es decir, de veces que aparece un contenido frente a una persona a la semana, 9 billones. Una persona media, un usuario medio de LinkedIn, invierte 45 minutos al mes en leer y en ahondar en contenido de LinkedIn. Es decir, que realmente la persona a la que vais a querer dirigiros, el candidato al que queréis dirigiros, está aquí. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues voy a traer de vuelta el funnel que comentaba Tabita en la sesión de antes y me voy a centrar en la parte de arriba sobre todo. Lo que tenemos que conseguir es que esa persona que no os conoce o no sabe qué tenéis que ofrecer como empleador, que realmente empiece a conoceros. Pero no solo eso, sino que tenga interés en vosotros como potencial empleador y que, por tanto, pase al proceso de selección en el momento en el que tengáis ese proceso, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta vuestras necesidades, vuestra situación, tendréis que poner el foco en un punto determinado de este funnel, ¿de acuerdo? No va a ser lo mismo querer daros a conocer simplemente que realmente, por ejemplo, aquellos de vosotros que tengáis una necesidad, digamos, inmediata de reclutamiento. El contenido tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, vamos a trabajar como, bueno, pues como lo trabajaríamos pre-crisis, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestra IBP, vamos a tratar de entender cuáles son nuestros valores, lo que nos hace diferencial, ese ADN, que no tiene ni por qué ser oficial. Yo esto se lo digo mucho a las empresas con las que trabajo. A veces
nos atascamos demasiado en querer tener una EVP mega oficial, perfecta, estructurada. Muchas veces ya sabemos y nuestros empleados saben cuál es nuestro ADN y es cuestión de trasladar ese pequeño ADN que tenemos al contenido, ¿no? Entonces, es importante hacer esa reflexión de cuál es nuestro ADN, cuál es nuestro EVP. Definir entonces a quién se lo vamos a dirigir. Es importante que entendamos a quién queremos hablar. Antes hablaba Tabitha, por ejemplo, de la diversidad. Quiero atraer a mujeres, luego tengo que desarrollar un contenido que sea atractivo para las mujeres y que les haga ver que nosotros somos una empresa para trabajar, como bien mencionaba Tabitha, que ha dado bastantes ejemplos, ¿no? Después definiremos el canal. En este caso, evidentemente, esperamos que uno sea LinkedIn, pero existen multitud de canales hasta offline, como los ha mencionado también Tabitha, que en base a ese candidate persona, que es como lo llamamos, un término que traemos del marketing en este caso, el candidate persona evidentemente nos va a decir qué tipo de fuentes, dónde es mejor que nos acerquemos, etcétera, etcétera. Y por último, tener un calendario. Un calendario es muy importante, no tiene por qué ser nada pretencioso, pero un calendario para que yo sepa a quién me voy a dirigir, cómo y cuándo. Hay algo que se llama la estrategia de Always On, en Employer Branding y en Marketing, que significa que realmente para que cuando tengáis campañas puntuales, estas resuenen con la audiencia, tenéis que haber estado siempre presentes, ¿no? Esto siempre lo asemejamos, por ejemplo, a cuando alguien quiere cambiar de empleo, cuando alguien de coche. Es como algo que haces una vez en la vida, ¿no? Pues imaginaos en esta situación. Es una decisión que no vas a tomar así de la nada, necesitas haberlo reflexionado. Y si vosotros habéis estado lanzando esos mensajes, vais a conseguir que sea una de las marcas que esta persona se plantea a la hora de comprar ese coche, ¿no? Pero sí que es verdad que el contenido, ahora más que nunca, hay que cuidarlo mucho. Hay que tener en cuenta que estamos en una realidad compleja y hay que ser sensibles a los momentos. Hay que demostrar, por supuesto, credibilidad. No hay nada peor, esto en general, que hacer una cosa y luego decir otra. Pero sobre todo hay que demostrar humanidad. Ahora más que nunca, la marca debe ser humana. Por eso hablar a través de empleados, que sean las historias de vuestros empleados y las realidades de vuestros empleados las que cuenten lo que vosotros queréis contar. También escuchar atentamente. Habrá gente que necesite ayuda, con lo cual es importante que escuchéis qué es lo que necesita la audiencia a la que queréis llegar. También ser conscientes del tono y del momento, ¿vale? Y, por supuesto, es bueno ser positivo, mirar hacia adelante, pero, como decíamos antes, con los pies en la tierra. Y nunca dejar de lado las necesidades de tu audiencia. Hay un estudio que acaban de lanzar en Universum, que es muy interesante y que fijaros hasta qué punto llega el tema de adaptarse a las necesidades de la audiencia. Lo que han visto es que en Asia, que evidentemente han ido antes en esta crisis, ahora están intentando volver a esa nueva normalidad, ¿no? Lo que han visto es que cuando empezó la crisis, las empresas hablaban muchísimo de donaciones, de personal sanitario, de cuestiones más generales, ¿no? Hace 12 semanas ese foco se trasladó a hablar más de cómo estaban cuidando a sus empleados, cómo estaban cuidando a sus clientes, a sus candidatos. De hecho, sin ir más lejos, hace nada, un segundo acabo de ver un contenido de Toast en LinkedIn que estaba promocionando cómo están cuidando a los clientes que van a empezar a volver a sus tiendas. Pues de la misma manera, se ha visto que empezaron a hablar de cómo cuidar a los empleados, cómo también facilitarles el trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Esa gestión de la crisis que decía antes. Y ahora, en la nueva normalidad, están contando, evidentemente, cómo están haciendo para que el empleado pueda volver de una manera segura, con las herramientas adecuadas, etcétera. Con lo cual, hasta ese punto, hay que ir escuchando e ir adaptando en base a lo que tiene la audiencia, ¿no? A lo que necesita la audiencia. Entonces, aquí os traigo tres ejemplos diferentes que hablan de cosas diferentes, ¿no? En el primero vemos, por ejemplo, Lego, cómo transmite su cultura y sus valores, como veis, a través de los empleados. Aquí ya he hecho el spoiler antes. En el segundo caso vemos una oferta de empleo que lo que se habla es de cómo se gestiona el onboarding del candidato en la empresa. Y un tercer ejemplo, que en este caso es de LinkedIn, me he permitido la licencia, de cómo se está cuidando a los empleados. Todos estos contenidos son muy interesantes. ¿Y dónde los vamos a poner? Pues como veis, en varios lugares, no tiene por qué ser un único. Podemos publicarlo, pues eso, en la página de empresa más a nivel corporativo, pero también tenemos que dejar que nuestros empleados tomen control de la comunicación y que hablen de nosotros.
Primero, por lo que decíamos antes, porque humanizamos la marca y segundo, porque aquellas personas que no tengáis departamento de marketing o alguien que os ayude, ¿vale? No tengáis recursos, es un fantástico recurso y contenido que luego podéis reutilizar, previo permiso, evidentemente, en vuestra página. Algunos tips en cuanto a contenido en este caso, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las publicaciones en vuestra página de empresa, es interesante que estéis publicando unas 2-3 veces por semana. Vuelvo a repetir, depende de los recursos, depende de más cosas, pero esa estrategia de always on que decíamos es interesante tenerla. También que sea contenido visual, vídeos, fotos, todo eso funciona mucho mejor. Si son vídeos cortos, a ser posible menos de 1 minuto, ¿vale? Y, por supuesto, siempre, siempre, siempre incluir un call to action. Es decir, mandarles a vuestra página, mandarles una oferta de empleo o simplemente hacer una pregunta para favorecer esa interacción con vuestros seguidores, etcétera, etcétera. Un pequeño matiz que quiero hacer, sobre todo porque he visto que alguno de nuestros clientes estaba en la llamada, es que el contenido puede ser orgánico o puede ser patrocinado. El orgánico va a estar llegando a vuestros seguidores y el patrocinado podéis elegir a quién queréis que llegue. Por ejemplo, retomando el ejemplo que decía Artestábita, puedo publicar un contenido dirigido a mujeres y decidir que quiero que aparezca a mujeres trabajadoras, ingenieras informáticas que viven en Madrid, que además, ¿vale? Puedo definir todo eso a través de, como decíamos, la sponsorización. Ahora, ¿cómo vamos a medir el éxito? Porque antes también comentaba Lili, ¿no? El medir, medir y demostrar es la única manera que tenemos de ver, primero, si está funcionando y, segundo, demostrar el retorno de la inversión para el caso de que necesitéis budget o queráis, pues eso, que la empresa ponga más recursos en este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Volvemos al funnel del principio, dependiendo del momento en el que nos encontremos y los objetivos que queramos. Estas son algunas de las palabras que os tienen que empezar a ir sonando. Impresiones, seguidores o followers, visitas a la página, visitantes únicos, CTR, engagement, frecuencia, visitas a ofertas de empleo, obviamente, si queremos reclutar, aplicantes, aceptación a los emails y, por supuesto, candidatos. Sé que algunos de estos contenidos os sonarán a chino, otros quizás estáis un poquito más avanzados, así que no os preocupéis que yo también voy a dejar un post en el que voy a poner todos los materiales y voy a poner también un glosario para que podáis ahondar en cada uno de esta terminología. Pero sí que quería que fuerais empezando a reflexionar en esto porque es importante que las personas de recursos humanos empecemos a invertir tiempo y aprender en cómo se trabaja una marca empleadora. Os dejo con 3 preguntas y con eso cierro, pero sí que me gustaría que reflexionarais después de esta llamada, de este webinar entre amigos, que reflexionarais cómo estáis compartiendo cuál es vuestra cultura, cómo estáis compartiendo o la gestión que estáis llevando a cabo con vuestros empleados y de la crisis y cómo estáis compartiendo, cómo estáis cuidando, valga la redundancia, a clientes o partners o personas que trabajan con vuestra empresa. Con esas 3 preguntas, simplemente espero haberos levantado esa curiosidad, que sigáis investigando y, repito, os dejaré todo el material después de esta presentación en mi perfil. Genial, pues África, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado en tan poco tiempo y sobre todo por la energía y pasión con la que cuentas y con estas preguntas que nos has lanzado que nos hacen pensar mucho. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tanto. Ahí nos gustaría, Tabita se une a nosotros ya para hacer el cierre. Sí que me gustaría que lanzáramos lo primero un aplauso virtual a África y que nos fuerais por ahí en el chat comentando qué os ha parecido. Qué os ha parecido el webinar que hemos planteado. El formato, como veis, era charlas cortas para que en el mínimo tiempo posible os llevarais el máximo, pero nos gustaría también en el chat recibir un poquito de feedback. Se ha hablado mucho de feedback y nos encantaría que nos pusierais feedback, qué os ha parecido, qué os lleváis, cuál es vuestro siguiente paso después de escuchar estas 4 charlas. Y Tabita, bueno, ya va llegando el momento de cerrar. Sí, se ha pasado muy rápido. Ahora te paso la palabra, pero un poco comentando a todo el mundo que, por supuesto, va a tener acceso a las diapositivas y que me encantaría que de aquí que siguiera este movimiento, ¿no? Creo que esta es una comunidad que tiene que ser
muy activa, muy viva. Nosotros creemos firmemente en que esto es una revolución que no ha hecho más que empezar, que es la revolución del talento en cuanto a cómo se gestiona el talento de las personas en las organizaciones. Nosotros queremos participar ahí mucho, pues desde la organización de meetups, que vamos a seguir haciendo muchos, como desde el programa que hemos diseñado, en el que tenemos la suerte de poder contar con todos los speakers que hoy han estado con nosotros, en el que ponemos foco en muchos de los soft y hard skills de los que hemos hablado hoy aquí, y de las funciones principales. Así que, Tabitha, te doy la palabra si quieres para cerrar. Tabitha, coordinadora académica también del programa y del laboratorio de aprendizaje de People. Sí, no, la verdad es que son temas sumamente interesantes y se me ha hecho súper corto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que esto es un movimiento que no tiene más bien que seguir creciendo y seguir generando este tipo de discusiones, incluir más gente dentro de la discusión. Y pues nada, me gustaría cerrar con un mensaje, y es que esta pandemia, que es una crisis pero que también es una oportunidad, es una invitación a que nosotros tomemos ese puesto de relevancia para que ahora sí el empleado esté en el centro de las estrategias que estamos diseñando, ¿no? Por ahí vienen comentando, y yo estoy de acuerdo, que el futuro del trabajo ya está aquí. Si algo ha hecho esta situación es acelerar lo que estábamos estimando iba a llegar en 10 años, y si antes veníamos poco preparados, pues ahora que mejor nos agarre con más herramientas, ¿no? Así que yo ahora más que nunca creo que People Lab tenemos que seguir promoviendo estas reuniones y estos debates, y espero seguir contando con el aporte de todas las personas que nos han acompañado hoy, los entrenadores y la gente que se ha acercado también a hacer preguntas y comentarios sumamente interesantes. Así que contenta de estar aquí y de seguir empujando esa rueda. Perfecto. Y os animamos a todos también, además de los meetups, de los cursos que hacemos, esta comunidad abierta, por favor, sugeridnos, proponednos, estamos súper abiertos. El objetivo que queremos es potenciar toda esta revolución que ya está aquí y que viene. Así que proponednos cosas, proyectos, porque estamos muy abiertos a escuchar y a participar con todos vosotros, ¿vale? Así que nada más. Gracias a todos. Esperamos que haya sido útil. Y aquí estamos para lo que queráis. Bueno, como aquí no tengo